I'm sexy. Come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so, baby. Ok. Según la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Esto representa un problema importante de salud pública en nuestro país. La obesidad favorece a largo plazo la aparición de enfermedades tales como infartos, diabetes e insuficiencia renal, entre muchas otras. Factores como la mala alimentación, la poca actividad física y algunas variantes genéticas juegan un papel importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Para luchar contra esta epidemia es importante modificar hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física y consultar a profesionales de la salud. Algunas recomendaciones de alimentación son: incrementar el consumo de agua natural y reducir el de bebidas azucaradas, ingerir frutas y verduras frescas, disminuir el consumo diario de alimentos con alto contenido de grasas y azúcar. Hoy en día, el INMEGEN está trabajando con diversas instituciones y estudiantes de varias universidades, en proyectos que tienen como objetivo investigar los factores genéticos y ambientales relacionados con la obesidad. Para saber más de este y otros temas, visita www.inmegen.gov.mx. Bueno, pues buenos días. En nombre del doctor Javier Soberón, director general del INMEGEN, del doctor Enrique Moret, director de investigación, del doctor Salvador Espino, que se disculpa, el director de enseñanza y divulgación, quería darle la bienvenida al doctor Cava, y en nombre de los integrantes del Comité de Ética en Investigación, que teníamos ya muchas ganas de que pudiera venir el doctor a compartirnos este tema, y de toda la comunidad INMEGEN, pues es un gusto poder presentar al doctor Simón Cava Karasik, que hoy nos va a hablar sobre la ética y derechos humanos en la medicina genómica. Voy a leer su semblanza. Gracias. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con postdoctorado en genética humana por la Universidad de Texas y especialidad en genética, avalado por el Consejo Mexicano de Genética. Además, posgrado en bioética en la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina, y posgrado en Dirección y Gestión de Entidades de Salud en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Con 14 años de experiencia en Administración Pública Federal, ejerció los cargos de jefe de la División de Investigación Clínica, subdirector de investigación y director médico en el Hospital General Dr. Gea González, de la Secretaría de Salud, y recientemente como director ejecutivo en la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud. Actualmente es director general de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Pertenece a comités de evaluación de proyectos en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, es miembro del Comité Directivo de la Red Mexicana de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas Emergentes y actualmente secretario de la Junta de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud, además de que cuenta con numerosas publicaciones. Pero bueno, para ya no detenerme más, le doy la más calurosa bienvenida. Bueno, primero que nada, pues buenos días, gracias por estar aquí para compartir unas reflexiones en torno a este tema que, pues en muchos de los aspectos de los que voy a hablar, ustedes están sumergidos y por lo tanto viven los dilemas y las cuestiones éticas en torno a la medicina genómica mucho más cercano que yo en este momento. También quisiera agradecer a los directivos del instituto por haberme invitado y poder compartir con ustedes estas reflexiones. A mí lo que más me interesa después de hacer una breve presentación de algunos puntos de vista, pues escuchar qué es lo que ustedes tienen que decir, ¿no? La gente que tiene las manos
en la situación son los que pueden reflejar mejor las situaciones y los conflictos en los que se enfrentan. Para abordar el tema, me permití presentarles la perspectiva bioética en torno al desarrollo de las investigaciones del genoma humano, pero también quise tocar un tema que me parece de particular interés y que está ahorita en debate el día de hoy, y también se encuentra relacionado con los avances en cuanto a la medicina genómica, y es lo que se relaciona con la medicina regenerativa y sobre todo las terapias celulares avanzadas. Y por último, mencionar de manera muy general los principios éticos básicos para analizar las tecnologías emergentes, que al final de cuentas tanto todas las posibilidades que se generan a partir de las investigaciones con el genoma humano, como un ejemplo las terapias celulares avanzadas, generan una serie de dilemas nuevos en estas tecnologías emergentes. Lo primero que me gustaría mencionar es, como ustedes saben, los dilemas éticos que se presentan en el campo de la investigación biomédica, incluyendo lo que nos toca hoy, que es las investigaciones del genoma humano, son muy complejos. Y son complejos porque dependen de la relación que existen entre las personas. Estamos hablando muchos actores en cuanto a esta investigación y la aplicación de la tecnología. Y esto lo hace muy complejo. Quizás quienes se dedican a la investigación y están centrados en ello entienden muchas de las cuestiones, pero los sujetos, las personas en las cuales se realizan la investigación, que muchas veces lo único que hacen es donan una muestra, no tienen la capacidad para poder llegar al entendimiento de lo que implica el que estuvieron donando una muestra y para qué se va a utilizar. Además que la tecnología es tan cambiante que, como ustedes saben, donaron una muestra hoy y a lo mejor dentro de un año la tecnología va a permitir hacer muchísimas cosas sobre esa muestra y las personas no saben y no tienen conocimiento de las implicaciones de la donación que hicieron el día de hoy. En el entendido que, como estamos hablando de dilemas, pues un dilema ético no es otra cosa que el planteamiento de una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva en el orden moral y de las decisiones razonadas que deben en un determinado momento tomarse. Lo que significa es que existen un montón de posibilidades reales hoy y mañana va a haber más, pero el dilema que se va a plantear es si porque se puede hacer, todo lo que se puede hacer hay que hacerlo, o en algún momento nos tenemos que sentar y reflexionar de hasta dónde tenemos que hacer todo lo que vamos a tener posibilidad de hacer. En este sentido, los avances en la tecnología biomédica han permitido una expansión considerable de las herramientas para diagnóstico y tratamiento, dando como resultado nuevos dilemas éticos que constituyen un desafío para los médicos, pero también para los pacientes. Y en el caso de la medicina genómica, también para los familiares de los pacientes, van a estar inmiscuidos en todo esto que la tecnología nos permite hacer. Y entonces, entre los dilemas éticos que surgen a partir del desarrollo de la aplicación de las técnicas de biología molecular, se pueden encontrar los que plantea la genética y los relacionados con la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías que se sustentan sobre el ambicioso proyecto del genoma humano. Cuando empezó este proyecto del genoma humano, todo el mundo lo veía como algo muy lejano, muy ambicioso y algunos inclusive hasta poco probable, pero se desarrolló en un tiempo tan rápido que no permitió poder tener una regulación ética y normativa con respecto a lo que se iba a producir con este conocimiento. Y no nada más con el proyecto del genoma humano, a través de la historia, lo que nos ha demostrado es que el avance científico y tecnológico en todas las áreas va en un crecimiento exponencial y que el avance ético y normativo no va en paralelo con este avance científico y tecnológico, siempre va muy rezagado. Y entonces, como ustedes lo saben mejor que yo,
el proyecto de genoma humano se desarrolló para conocer la secuencia de todo el genotipo del ser humano, identificar los sitios o locus en el genoma de todos los genes y reconocer las formas alélicas normales y anormales. Gracias a este proyecto se ha logrado la identificación de genes relacionados con enfermedad. Entonces, conocemos todo el genoma y se han podido, a través de diferentes estudios, establecer relaciones con genes, con enfermedad, con predisposición y muchas otras cosas. El reconocimiento de mutaciones específicas ha dado como resultado un aumento en la precisión diagnóstica de varias patologías. Condiciones fenotípicamente parecidas pueden llegar a ser diferenciadas y en algunos casos realizar diagnóstico presintomático, inclusive prenatal o de estimación de riesgo para muchas patologías. Y esto abre un abanico de posibilidades inimaginables. Tan inimaginables que cuando platico yo con colegas que no están dentro del ámbito de la genética y la genómica, siguen pensando que esto no es cierto. Siguen pensando que es como un sueño y no una realidad. Y cuando uno les dice, bueno, revisa la literatura científica, ve todo lo que ya hay, les cuesta trabajo, por un lado creerlo y por otro admitirlo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que estas pruebas ofrecen un diagnóstico muy preciso y en algunos casos se ha llegado a predecir el curso clínico de patologías de expresión variable. Además, permiten detectar grupos de riesgo en ciertas enfermedades presintomáticas, como el caso de riñón poliquístico. Y otra de sus ventajas es que estas pruebas diagnósticas moleculares se pueden realizar utilizando cualquier tejido como fuente para obtención de DNA. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico, por ejemplo, lo que se menciona del riñón poliquístico, no tengo que hacer una biopsia de riñón. Puedo hacer el diagnóstico con una muestra de sangre o con cualquier otro tejido. Entonces, las pruebas diagnósticas moleculares permiten la identificación de portadores, sirven para realizar diagnóstico presintomático en algunas patologías, para estimar predisposición en familias, se utilizan para diagnóstico prenatal, lo cual es muy útil a través de cualquier tejido. El más utilizado es el de líquido amniótico. Sirve para estimar riesgos de recurrencia y abre también las posibilidades de perspectiva de tratamiento a través de terapia génica, pero también a través de modelos de personalización de los tratamientos, debido a las características genéticas de cada persona, poder personalizar los tratamientos, reconociendo cuáles son los fármacos que van a interactuar mejor con las características genéticas de los individuos. Entonces, las tecnologías génicas están poniendo a nuestra disposición pruebas que permiten, aparte de detectar predisposición a padecer determinadas enfermedades, lo cual, desde un punto de vista ético, genera varios problemas. Ya les dije todas las ventajas, pero por el otro lado sí genera una serie de problemas y de dilemas. La disponibilidad de estas pruebas hace necesaria la garantía de poder ofrecer una cura, o eso es lo que la gente espera. No nada más que me digas, tienes la predisposición o tienes un gen de una enfermedad que se van a manifestar posteriormente. La gente, cuando le decimos eso, quiere que también le digamos qué le vamos a ofrecer para curarlo, lo cual hoy en día no se cumple, por lo que un individuo o una familia puede llegar a conocer la posibilidad de desarrollar una enfermedad sabiendo que no hay esperanza de curación. Y entonces les estamos generando a ellos un problema. Sin embargo, dentro de los beneficios que claramente podemos reconocer y debemos de defender, es el entendimiento de los procesos biológicos moleculares de cuestiones fisiológicas normales, pero también patológicas, reconocimiento de errores genéticos que dan resultado a enfermedad, desarrollo de nuevas técnicas para diagnosticar enfermedades, utilización de técnicas de ADN recombinante para la elaboración de medicamentos y vacunas, y posibles implicaciones en protocolos de terapia génica. Entonces, si se fijan, estos beneficios tienen que ir muchísimo más allá y deberían de estar incluidos, desde mi punto de vista, en todas las instituciones que se dedican a atención médica.
Yo no concibo una institución de atención médica en la que hoy en día no contemplen dentro de sus protocolos de estudio y dentro de sus líneas de investigación prioritarias a las patologías que están atendiendo los beneficios de la medicina genómica. Ahora sí, abordando con un poquito más de profundidad los aspectos y los principales dilemas bioéticos, bueno, como se los acabo de mencionar, creo que uno es el acceso a los servicios. Muchas de las instituciones de salud en nuestro país no tienen acceso a los servicios. Si hacemos como un mapeo de los servicios de genética en las instituciones de salud de nuestro país, de los últimos años a la fecha, han crecido muy poco. Tenemos este Instituto de Medicina Genómica que es un ejemplo. Sin embargo, a nivel local en las instituciones, la genética y la provisión de estos servicios de genética molecular no han sido vistos como una realidad para que se refleje en la atención médica diaria. Les puedo dar yo dos ejemplos. El Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México, esas dos instituciones, sus dos causas principales de atención son malformaciones congénitas y cáncer pediátrico. Las dos con un componente genético importantísimo. Sin embargo, dentro de sus servicios clínicos y dentro de sus servicios de diagnóstico, la parte de genética y de genómica no ha evolucionado. Ni siquiera pinta como interconsultas, con los principales servicios de interconsulta, los departamentos de genética. Entonces estos casos están siendo vistos por los clínicos sin ver la gran importancia y el gran aporte que la genética y la genómica tienen en este sentido. Entonces, este acceso de los servicios de genética creo que es una cuestión aparte operativa, ética muy importante que tiene que ser atendida. Otro de los aspectos importantes es la voluntariedad frente a la provisión mandatoria de servicios y las opciones para realizar pruebas genéticas que pueden tener implicaciones a futuro para la persona en la que se realizan y para sus familiares. La amplia discusión que sigue existiendo sobre el revelado de la información a los pacientes. ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Si se incluye dentro del revelado de la información también a los familiares, en los cuales las implicaciones también pueden ser muy relevantes. Otro de los puntos es la confidencialidad frente al deber de informar a los familiares sobre el riesgo genético. La privacidad de la información genética respecto a terceras partes institucionales es uno de los puntos muy, muy importantes. ¿A quién se le debe y a quién no se debe revelar la información genética de los individuos? El diagnóstico prenatal relacionado con el aborto selectivo cuando se determinan determinadas características genéticas y cómo esto se debe de hacer. El asesoramiento genético directivo frente al no directivo. Las pruebas genéticas predictivas, presintomáticas y de susceptibilidad y las pruebas genéticas en menores de edad. Y los sondeos poblacionales, hacer grandes sondeos poblacionales para determinar características genéticas, cuáles son sus implicaciones éticas. Sin pretender abordar todos los puntos, que como ven ustedes son muchos, muy amplios y muy complejos, nos podríamos quedar aquí todo el día platicando al respecto, les voy a presentar algunos puntos de vista con respecto a ellos. En este sentido, el consentimiento informado sigue siendo una de las herramientas éticas primordiales para garantizar que cuando hacemos estudios genéticos lo estamos haciendo de la manera correcta. Hablando de estos estudios genéticos, los elementos que deben de contenerse en el consentimiento informado son el propósito de la prueba. Y muchas veces el propósito de la prueba, cuando estamos hablando de situaciones tan complejas, lo tenemos que hacer de tal manera que la gente realmente lo entienda. Muchas veces, incluso nuestros colegas médicos, cuando estamos hablando de cuestiones de implicaciones genéticas o moleculares, no las entienden. Imagínense ahora explicar el propósito de una prueba con estas características a una persona que no tiene conocimientos médicos y biomédicos. Eso tiene que tener un cuidado muy, muy especial para que lo podamos hacer bien.
También al respecto tenemos que hablar de la sensibilidad de la prueba. ¿Qué quiere decir un resultado positivo y qué quiere decir un resultado negativo, de tal forma que el paciente y en muchos casos sus familiares también lo puedan entender? Las implicaciones del resultado para el paciente y para el familiar tienen que estar bien explícitos y claros en el consentimiento informado. ¿Cuáles son las opciones y las alternativas que le vamos a dar? No únicamente relacionados con el diagnóstico, sino una vez que salga un resultado. Eso es bien importante, eso es lo que él va a querer saber. Bueno, ya me dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Los beneficios y riesgos de la prueba, la seguridad de que sin importar el resultado de la prueba, ni el paciente ni sus familiares serán discriminados. Ese es un punto bien importante cuando estamos hablando de este tipo de pruebas. En ese sentido, algo que es muy claro y me es importante también es garantizar la protección de datos personales y de las muestras biológicas. Este es un punto importantísimo. Hoy en día no existe todavía un consenso internacional, mucho menos nacional, de cómo se va a garantizar la protección de los datos personales y de las muestras biológicas. ¿Cómo se va a trabajar en la generación de biobancos que sean seguros para garantizar la confidencialidad de los datos y de las muestras biológicas de quienes las donaron a los biobancos? ¿Cómo van a ser utilizadas las pruebas a futuro? Y en este sentido les mencionaría que existen ahorita 3 modelos discutidos a nivel internacional de cómo incluir en el consentimiento informado esta protección de datos personales y de muestras biológicas. Algunos optan por lo que se llama un consentimiento amplio, en el cual el sujeto dona sus muestras y autoriza la utilización de las mismas a futuro para lo que sea. Ese es un consentimiento amplio, es el que se ha visto el menos adecuado desde una perspectiva ética. El segundo modelo es el modelo americano, utilizado en Estados Unidos y en Canadá, en los cuales en el consentimiento informado se incluye la utilización actual de las muestras y una serie de utilizaciones futuras para que el donante decida para cuáles sí y para cuáles no le gustaría que sus muestras sean utilizadas. Y generalmente se ponen en tópicos o en padecimientos. ¿Aceptaría usted que sus muestras fueran utilizadas para investigación futura en o en los siguientes padecimientos? Y él marca con una cruz para cuáles sí y cuáles no autoriza. Y por último, el modelo europeo. Este modelo europeo plantea la futura utilización de las muestras para diversos tópicos o padecimientos, sin especificar claramente cuáles, pero lo que pone es que esa utilización será aprobada a través del análisis de un protocolo por un comité de ética e investigación que autorizará la utilización de esa muestra para ese protocolo específico y así sucesivamente. Desde mi punto de vista, creo que este modelo europeo es el más acertado. Que caiga en un cuerpo colegiado el revisar un protocolo de investigación que garantiza todo lo que se tiene que garantizar en cuanto a un cumplimiento ético de la investigación y autoriza la utilización de la muestra y se le da la garantía al donante de que sus muestras van a ser utilizadas en ese tipo. Pero sigue siendo un tema donde la moneda está en el aire. Y como la moneda está en el aire ahorita, la utilización de las muestras depende de la conciencia que tengan los investigadores y las instituciones para la utilización futura de estas muestras. Entonces hay en lugares en donde se usa todo para todo y no se lo cuestionan. Dicen, no estamos atentando contra nadie, son muestras, no son personas. Otro de los puntos muy importantes tiene que ver con la veracidad de la información que nosotros damos después de realizar un estudio de este tipo. Y ahí les puse yo verdad absoluta
porque realmente cuando estamos hablando de estas cuestiones no hay verdades absolutas. El conocimiento científico cambia tanto y la tecnología se va modificando tan rápido que a lo mejor lo que estamos haciendo es entrando en un laberinto. En lo que lo estamos diciendo hoy al paciente, mañana puede cambiar porque ya se descubrió algo nuevo. Y entonces hay que manejar las cosas con muchísimo cuidado. Tenemos que ser muy cuidadosos de expresarnos sin verdades absolutas. Caemos en un riesgo ético muy, muy grande. Y pues la utilización futura de las muestras y los resultados, y aquí le agregué yo ahora los resultados, porque una vez que tenemos resultados sobre nuevos estudios que realizamos en una persona, la cual fue el donante de una muestra hace 10, 15 o 20 años, y que esto puede tener implicaciones serias para lo que le dijimos en ese entonces, o implicaciones nuevas que no habíamos podido determinar en ese momento, cómo vamos a manejar la información y cómo le vamos a dar los resultados. Sigue siendo un asunto muy, muy complejo. Otro de los aspectos que se discute mucho en cuanto a la utilización de las pruebas genéticas y de las posibilidades que nos da ahora la genómica está relacionado con un término tan antiguo como la eugenesia. Francis Galton, como muchos de ustedes ya saben, fue uno de los padres de la eugenesia y desde un principio significó muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes. Hasta ahorita, cuando hablamos de eugenesia, seguimos sin ponernos de acuerdo y hay muchísimas interpretaciones, lo cual genera muchísimos problemas. Históricamente el término ha sido usado para cubrir cualquier cosa comprendida entre el cuidado prenatal de las madres para que tengan bebés sanos, hasta la esterilización forzada y la eutanasia. Si se dan cuenta, son cosas tan distintas y con fines tan distintos que han caído dentro del mismo término y se han guardado dentro de la misma caja. En el pasado tuvieron lugar muchos debates. Algunos de los canes continúan en la actualidad sobre qué se considera exactamente parte de la eugenesia. Para la comunidad científica, ¿sí? Se ha distinguido el uso de la ingeniería genética con fines eugenésicos. Eso se llama eugenesia negativa. El intento de eliminar desórdenes genéticos patológicos, o sea, enfermedades genéticas. Y ese es un término que por la connotación tan mala que ya lleva el término de eugenesia, cuando la comunidad científica lo quiere utilizar, puede ser fácilmente atacada. En contraste con la eugenesia positiva, que es el mejoramiento genético de la gente normal. Entonces, cuando hablamos de eugenesia, hay quien puede decir, para mí eugenesia es eliminar todos aquellos genes o llevar a cabo acciones para que un recién nacido no nazca, sobre todo con una patología que puede ser muy discapacitante, y para otros el mismo término serviría para decir selección de la gente a través de la determinación de cuáles son los mejores genes. Entonces el término eugenésico sigue caminando sobre una línea muy, muy delgada. Por eso, hablando de estas cuestiones, tenemos que tener mucho cuidado con el término. Respecto a lo que les mencionaba antes de la bioética y la genética, ya hablando de la genética incluyendo también una parte clínica muy importante, bueno, los servicios de genética deben de estar disponibles a toda la población, independientemente de su posibilidad de pagar, y deben de tener acceso en primer lugar a aquellos cuyas necesidades de salud sean menores, y eso no está sucediendo. Como les dije, en nuestros hospitales públicos, los departamentos de genética no se les ha inyectado el estímulo que necesitan. Si nos comparamos nuestras instituciones de salud con instituciones de salud en Estados Unidos, en Europa, los departamentos de genética son gigantescos, y aquí los departamentos de genética siguen siendo pequeñitos. Los servicios deben estar organizados y financiados de manera que maximicen el acceso equitativo por parte de la población que necesita y que ya se puede beneficiar de estos estudios. Las pruebas de genética que se realicen deben de ser de carácter voluntarias, excepto los sondeos en recién nacidos para condiciones en las cuales un tratamiento precoz esté disponible y pueda beneficiarlos, todas las pruebas de tamizaje.
En genética muchas veces los beneficios tienen que ver más con valores personales y culturales que con aspectos estrictamente médicos. Por ello, las pruebas genéticas solo deben de hacerse luego de un asesoramiento adecuado y del consentimiento voluntario del paciente. Y esto es otra cosa que estamos haciendo al revés. Primero se hace la prueba porque a alguien se le ocurrió. Muchas veces ni siquiera se consultó a un genetista. Y luego ya cuando tienen el resultado en sus manos y ni siquiera saben cómo interpretarlo, entonces mandan al paciente con el genetista. Y eso debería ser al revés. Primero se está con el genetista, se lleva un asesoramiento adecuado, se le explica al paciente todo lo que quedamos que se tiene que explicar en el consentimiento informado y después se le hace la prueba. Se debe mantener la confidencialidad de la información genética, excepto cuando existan una alta posibilidad de daño grave a miembros de la familia, con riesgo genético, y la información pudiera utilizarse para evitar este daño. Y entonces otra vez, esas son cuestiones muy importantes. La privacidad individual debe ser protegida de terceras partes a toda costa. Esto es un punto que no tiene que ser ni siquiera un debate. El consenso internacional es que la información sobre las características genéticas de un individuo solo pertenecen a él y que debe de haber salvaguardas legales para proteger la privacidad de las personas con respecto a su genoma. Por lo tanto, debe de requerirse el consentimiento escrito explícito para divulgar cualquier aspecto genético derivado de la investigación o la práctica médica. Y por esto este proceso previo de asesoramiento genético, cuando la información también puede ser relevante para los familiares, debe de estar consensada en el consentimiento informado antes de hacer la prueba, para que al momento que se tenga la prueba y se tenga el resultado, ya se tenga la autorización prueba de con quiénes se va y con quiénes no se va a discutir la información. El diagnóstico prenatal debe de ser realizado solo por razones relevantes a la salud del feto o a saludes de los padres para detectar condiciones genéticas o defectos genéticos solo cuando está médicamente indicado. Esta es otra situación trágica en nuestro país. La mayoría de los diagnósticos prenatales que se realizan no están médicamente indicados. La indicación de la mayoría de los estudios es angustia materna y no hay ninguna indicación médica. Y cuando sí existen indicaciones médicas, cuando sí existen riesgos, la mayoría de los ginecobstetras no quieren hacer diagnóstico prenatal porque entonces sienten que van a tener un problema entre sus manos. Entonces, se realizan más diagnósticos prenatales en mujeres sin riesgo que en mujeres con riesgo. Es un absurdo, es una situación absurda. El asesoramiento genético debe de ser no directivo. Consiste en la provisión de toda la información genética relevante a un individuo, familia, apoyarlos y ayudarlos a tomar sus propias decisiones después de un proceso de comprensión de los riesgos, de sus propias necesidades, valores y expectativas. Entonces esto también es algo en lo que los genetistas clínicos tienen mucha experiencia, lo llevan haciendo durante muchos años. Por eso cuando los que se involucran no tienen este conocimiento, pues dejan muchas veces que su opinión influya sobre las decisiones que la gente puede tomar con respecto a estas pruebas. En este sentido, un enfoque ético basado en el respeto por las personas, la confidencialidad, evitando el daño y respetando la autonomía, incluso la autonomía de los niños, son las claves de un asesoramiento genético óptimo. Desde un punto de vista normativo, ¿qué tenemos nosotros para poder hacer frente y para apoyarnos con respecto a la temática que nos abordó hoy en la mañana? Bueno, tenemos la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO. Tenemos la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos también de la UNESCO. La Declaración relativa a las Normas Universales sobre Bioética de la UNESCO y la Declaración Iberoamericana sobre Ética y Genética. También existe el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que tiene un apartado sobre el genoma humano. Este es el famoso Convenio de Oviedo, que México firmó, pero que lleva años por ser ratificado por el Senado. Entonces, estamos en un limbo en cuanto a sí o no
nos adherimos al convenio. Sin embargo, menciona algunas cosas que son interesantes que me gustaría compartir con ustedes. El artículo 11, que habla de la no discriminación. Dice, se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. Este es un punto muy, muy importante. Es muy importante, pero además es muy complejo y yo lo veo imposible. Cuando a mí me preguntan que si con todo el conocimiento genético que se tiene y que está disponible para estudiar a las personas, si no se va a discriminar a las personas por su información genética, y mi respuesta es sí, sí se va a discriminar a las personas por su información genética. Si las discriminamos por su color, si las discriminamos por su nivel socioeconómico, si las discriminamos por su religión, si las discriminamos por pertenecer a un grupo étnico, si las discriminamos por su orientación sexual, las discriminamos de todo. ¿Por qué no lo habremos de hacer ahora por su información genética? La información genética no es lo que conlleva a la gente a discriminar, es la naturaleza humana, la mala información. A través de los años lo hemos hecho, no hemos aprendido. Entonces yo veo imposible poder adherirse al artículo 11 de no discriminación. Discriminamos por todo y lo vamos a seguir haciendo. Lo único que nos va a hacer dejar de discriminar es estar mejor educados y preparados. Entonces, eduquémonos, preparemos y dejemos de discriminar por cuestiones genéticas, pero por todas las demás que les mencioné. Una vez estando en un auditorio como ustedes, le pregunté a la gente aquí, ¿hay alguien que me pueda decir que no discrimina? Y no, pues muchos levantan la mano, yo no discrimino a nadie. Les digo, manejan, sí, y siempre que manejan, respetan la línea por donde cruzan los peatones. No, pues la verdad no, bueno, entonces discriminas en contra de los peatones. Entonces, estas cuestiones son tan embebidas en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta a quién estamos o no estamos discriminando. Yo les puedo comentar algo, yo soy ciclista y ando todos los fines de semana en bicicleta y me siento altamente discriminado por todos los automovilistas, nadie me respeta. Al momento que me subo a la bicicleta, adquiero un poder sobrenatural de invisibilidad, me vuelvo invisible y nadie me ve. Y como nadie me ve, me están discriminando. Y no es por mis genes. El artículo 12 habla acerca de las pruebas genéticas predictivas, en donde establece que solo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad o detectar una predisposición a su susceptibilidad genética a una enfermedad con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado. Y como ustedes saben, hoy en día hay muchísimos laboratorios, muchísimos lugares en donde ofrecen un montón de pruebas predictivas que no van asociadas a nadie o a nada, que no hay un médico que va a explicar el resultado, que le dan a uno una hoja, en Sport City ya las hacen, te dicen cuánto ejercicio, qué comer y qué no comer en base a unas pruebas predictivas que te hacen. Inclusive te mencionan riesgos para algunas enfermedades, tengo entendido, de muchos amigos que se las han hecho. El artículo 13 que habla de la intervención sobre el genoma humano, en donde dice únicamente puede efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. El artículo 14, la no selección de sexo. No se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de una persona que va a nacer, salvo en los casos que sea preciso para evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo. Y entonces ahora voy a pasar a hablar un poco acerca de la medicina regenerativa, porque creo que es uno de los ámbitos en donde podemos ver cómo el avance científico tecnológico ligado mucho a la genómica puede ser muy controvertido y muy malentendido. Este término de medicina regenerativa lo acuñó hace aproximadamente 10 años William A. Hasseltine. Él fundó en 1992 la compañía Human Genome Services
y luego en el 2000 formó el eBiomed Journal of Regenerative Medicine y presidió la primera conferencia anual sobre medicina regenerativa, A Unique Approach to Healing, en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y lo que él determinó es que la medicina regenerativa comprende conceptos como la construcción de órganos funcionales fuera del cuerpo para implante, biología de células troncales para aumentar y reemplazar tejidos y órganos dañados o envejecidos, y prótesis electromecánicas para suplir las funciones corporales que han sido irreversiblemente dañadas y que no son susceptibles de recibir trasplante. Entonces, la medicina regenerativa estudia diversas estrategias para reemplazar funciones biológicas dañadas del organismo, y la genómica juega un papel muy importante en la medicina regenerativa. Dentro de ellas, las terapias celulares avanzadas constituyen otra opción. Se basa en sustituir células perdidas por otras células que se obtienen del propio paciente y que genéticamente son reprogramadas para ser diferenciadas en el laboratorio para su posterior utilización. Esto nos lleva a hablar de clonación con fines terapéuticos. Esta clonación terapéutica, la intención es obtener células clonadas de un paciente donador capaces de ser reemplazadas por sus propios tejidos dañados para evitar el rechazo. Y de ahí viene el término tan usado y tan de moda del día de hoy de células madre. Estas células madre son células con el potencial de convertirse en muchos tipos distintos de células en el organismo, funcionan como un sistema reparador del cuerpo y existen dos principales células madre, las células madres embrionarias y las células madres adultas. En la actualidad, la mayoría de las terapias celulares se realizan con células madres de sangre y de líquido amniótico. El resto de los tratamientos con célula madre se hallan en fase de ensayo clínico nada más, pero ya existen protocolos de terapias celulares con estas células. Los documentos internacionales que hacen mención a esta utilización de células madre no dicen mucho, y son muy ambiguos. Por ejemplo, en su 29ª reunión, el 11 de noviembre del 97, la Conferencia General de la UNESCO aprobó por unanimidad y por aclamación la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Genoma Humano, que ya habíamos hecho alusión. ¿Y qué es lo que dice al respecto? En el artículo 11 dispone que no debe permitirse las prácticas sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar las prácticas y que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que correspondan para asegurar que se respetan los principios enunciados de la presente declaración. Pero si se fijan, habla de clonación con fines reproductivos, no menciona nada de la clonación con fines terapéuticos. Entonces, no lo promueve, pero tampoco lo prohíbe, lo deja abierto. El Consejo de Europa, en el protocolo adicional para la protección de derechos humanos y de dignidad del ser humano en relación a la aplicación de la biología y la medicina, habla sobre la prohibición de clonar seres humanos, y este es el famoso Convenio de Oviedo, y luego ratificado en París en el 88. Dice: se prohíbe cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro, ya sea vivo o muerto. En estas dos declaraciones, la de UNESCO y la del Consejo de Europa, queda abierta en principio la permisibilidad de clonación no reproductiva, o sea, terapéutica. ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del que el presidente Obama diera fin a la prohibición de utilizar recursos federales para la investigación en células madres, que fue una de las acciones que tomó el presidente Bush, lo prohibió. El dar fondos federales no prohibió la investigación, pero sí el financiarla. Y ya que se volvió a abrir la posibilidad de financiamiento, ¿qué es lo que ha sucedido? Con investigación en células madres embrionarias, estas son algunas de las patologías en las cuales se ha visto mayor potencial futuro: lesiones de médula ósea, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad pulmonar, esclerosis múltiple, artritis, anemia de células falciformes, y la lista va en aumento, con protocolos ya de investigación
que presentan un grandísimo potencial para poder atender estas patologías. Sin embargo, a pesar de todos los avances obtenidos, hoy en día existen dilemas morales, jurídicos y políticos que generan polémica al utilizar células madres embrionarias o adultas. El punto del debate en este caso no es la investigación científica. Eso es lo curioso, la investigación no tiene ningún cuestionamiento, sino cuál es la fuente de las células. Entonces, la investigación todo reconoce que es muy buena y las aplicaciones van a ser muy buenas. El debate se centra de dónde obtener las células. Las células madre embrionarias se consideran las más idóneas, ya que se pueden diferenciar en casi cualquier tipo de tejidos. Estas células se obtienen de embriones de 5 a 7 días de edad en estado de blastocisto. La mayoría de los embriones que se utilizan para esta investigación son embriones oblantes de procesos de reproducción humana médicamente asistida, en donde se tienen los embriones congelantes, después de un tiempo que se ve que ya no van a ser utilizados, se permite en algunos países su utilización para la investigación, en otros países se quedan congelados eternamente, todavía no se sabe cuál va a ser el destino de los embriones, jurídicamente no se ha definido, y en otros países se desechan. El argumento en contra de su utilización es que se emplean embriones humanos y por lo tanto se atenta contra la vida del ser humano en desarrollo. En algunos países la utilización de embriones humanos para la investigación es legal y se usan embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in vitro. El tema central de esto no es un tema científico, es un tema de orden moral y de la discusión acerca de cuándo es el principio de la vida y de la discusión de a partir de qué momento se puede considerar que un embrión o un producto de la fecundación es persona y por lo tanto debe de tener todas las garantías legales. Es un argumento y son argumentos que encuentran posiciones totalmente encontradas en las cuales se ve muy difícil que pueda haber un consenso. Los que están a favor de una cosa y los que están en contra nunca se van a poner de acuerdo. No creo que vaya a haber forma de conciliar este punto de vista. Yo sería del punto de vista que estas cuestiones de orden moral las separáramos de las cuestiones de orden científicas y que lo que es ciencia se dedique a la ciencia. Pero es nuevamente entrar en un debate de orden moral. La alternativa que se plantea entonces es la utilización de células madres adultas o somáticas que se toman del paciente y que se cultivan para su crecimiento diferenciando en distintos tejidos. Sin embargo, estas células tienen limitaciones porque no pueden diferenciarse en cualquier tipo celular, no son tan buenas como la otra. Entonces, quienes abogan por el beneficio del cambio tecnológico usualmente ven como un ejemplo esta medicina regenerativa y las terapias celulares avanzadas como una esperanza que ofrece una mejora de la condición humana, y eso también se centra en el debate ético. ¿Por qué limitar algo que tiene este potencial de mejora de la condición humana? En este sentido, los principios éticos básicos para analizar las tecnologías emergentes, y aquí tenemos dos, todo lo relacionado con genómica y el ejemplo también que es parte de lo que permite ahora la medicina genómica, que es la medicina regenerativa, desde un punto de vista bioético, me voy a permitir presentarles unas recomendaciones que estableció la Comisión Presidencial para Estudios Bioéticos de los Estados Unidos específicos sobre este tema. Entonces, para alcanzar sus recomendaciones, esta comisión identificó 5 principios éticos que son relevantes en la consideración de las implicaciones sociales y éticas de las tecnologías emergentes. Y estos son la beneficencia pública, la gestión responsable, la libertad intelectual y responsabilidad, la deliberación democrática y la justicia y la equidad. Entonces ellos plantean que el ideal de beneficencia pública es actuar para maximizar los beneficios públicos y minimizar el daño a la comunidad.
El principio de gestión responsable refleja una obligación compartida entre los miembros de las comunidades nacionales y mundial para actuar de manera que demuestren preocupación por aquellos que no están en condiciones de representarse a sí mismos, que son vulnerables, y para proteger el medio ambiente en el que las futuras generaciones van a prosperar o a sufrir. Las democracias dependen de la libertad intelectual, así como de la responsabilidad tanto de las personas como de las instituciones, en utilizar su potencial creativo de manera moralmente responsable. El principio de deliberación democrática refleja un enfoque para la toma de decisiones en colaboración que abarque el debate respetuoso de puntos de vista opuestos y la participación activa de todos los ciudadanos, que los ciudadanos puedan decidir qué es lo que ellos creen que les conviene o no. El principio de justicia y equidad se refiere a la distribución de beneficios y cargas a todos los miembros de la sociedad. Y entonces, tomando esto, llevando y reconociendo esos principios sin quererlos separar, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, los aspectos bioéticos en México planteados por estas biotecnologías emergentes? En donde yo planteo 3 asuntos importantes a ser analizados. El primero es el impulso de la ciencia y la tecnología en nuestro país. El segundo es el acceso y la distribución de los beneficios de la misma. Y el tercero es la falta de legislación en la que nos encontramos. Con respecto al impulso de la ciencia y tecnología, no tengo mucho que decir, más que es tiempo que la ciencia y la biotecnología ya no sean nada más discursivos en nuestro país y sean consideradas como un asunto indispensable para su desarrollo. Lo decimos y lo decimos y lo decimos, pero en la práctica, en las cuestiones cotidianas, en lo que se necesita, no se refleja. Se necesita más dinero, se necesita mucho más dinero, se necesita cambiar mucha legislación. Ya hubo un cambio hace unos cuantos días que creo que todos aplaudimos, pero hace falta mucho más. Si no se impulsa la ciencia y la tecnología en nuestro país, no vamos a avanzar. No es el modelo económico, no son muchas otras cosas las que van a mejorar y le van a dar a nuestro país el desarrollo que requiere y las posibilidades de mejoras sociales que se necesitan si no se impulsa la ciencia y la tecnología. En este sentido también, con el impulso científico y tecnológico, es necesario mejorar el acceso y la distribución de los beneficios a toda la población y sobre todo poner atención a las poblaciones vulnerables. ¿Por qué? El Estado está obligado a promover la igualdad de oportunidades entre todos sus ciudadanos, especialmente para aquellos que son considerados grupos vulnerables. La igualdad de las oportunidades que todos los ciudadanos merecen debe promover el desarrollo y una mejora del nivel de vida de las personas. Estas oportunidades deben incluir al acceso a los beneficios de las nuevas biotecnologías. Todos los ciudadanos deben de tener acceso a estos beneficios. Si el acceso a los beneficios de estas tecnologías no llega a todos, únicamente a los que tienen recurso económico para pagarlos, se genera una nueva forma de exclusión. Y ahora te estoy excluyendo también de los beneficios de la ciencia. Y eso es discriminar. Entonces la ciencia puede llegar a generar esta exclusión si no lo hacemos con cuidado. La falta de legislación, bueno, como todos sabemos, hace falta disposiciones legales para regular en materia de biotecnologías, emergencias, de ciencia y de muchas cosas en nuestro país. Pero no nada más eso. Existe una deficiencia y desinterés en la atención social a la aplicación de la ley. Entonces nos faltan muchas leyes y las que tenemos no les hacemos caso. Esto da como resultado un ambiente muy precario para el desarrollo óptimo y ético de biotecnologías en nuestro país. Entonces, otro punto que desde un punto de vista ético tenemos que atender. Por ejemplo, falta de legislación. Si nosotros buscamos en Google con el término Stem Cell Therapy, resulta en más de una 34 millones de entradas. Muchas de las páginas web corresponden a clínicas que ofrecen tratamientos engañosos basados en el uso de células madre.
muchas de ellas páginas en los Estados Unidos. Pero ¿saben en dónde están las clínicas en donde se hacen estos tratamientos engañosos con células madre? En la frontera de México y Estados Unidos, en el lado mexicano, porque en Estados Unidos está prohibido y los médicos se van a la cárcel. Entonces, ¿qué han hecho? Se cruzan la frontera, ponen una clínica del lado mexicano y dan terapias que no están autorizadas por madre, que nadie ni siquiera sabe si son células madre o qué son. Pero como hay un vacío legal en nuestro país, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y entonces en los últimos años han proliferado de manera alarmante la aparición de tratamientos no aprobados con célula madre en países donde el vacío legal lo propicia. Uno de esos países es el nuestro. Y como los pacientes y que tienen dinero para pagarlo están pegaditos a la frontera, son pacientes con enfermedades ya desahuciados, enfermedades terminales, que están dispuestos a arriesgarse a lo que sea. La legislación en México, pues ya ha habido varias reformas a varios artículos de la Ley General de Salud publicados en el Diario Oficial en el 2013. Se está trabajando en normas oficiales mexicanas y demás. Y la inclusión de la regulación en los establecimientos y procedimientos que disponen y manejan las llamadas células madres, así como el control de los trasplantes y el registro de los mismos, a cargo de algunos organismos como el Centro Nacional de Trasplantes y el Instituto Nacional de Transfusión Sanguínea, son un avance. Son un avance ya desde el punto de vista legislativo. Pero pasa lo que les dije antes, hay falta de aplicación a la ley y a las normas, entonces ahí están, pero no las estamos aplicando y no estamos verificando que se cumplan. Esta legislación dice que los establecimientos de salud requerirán de autorización sanitaria por parte de la Secretaría de Salud de COFEPRIS para dedicarse al manejo y trasplante de células madres. Los trasplantes de estos componentes deberán ser asignados, distribuidos, autorizados y supervisados por comités internos de trasplantes en las instituciones y contempla la promoción y donación voluntaria, así como altruista, por parte de toda mujer embarazada de células madres de su cordón umbilical para fines terapéuticos o de investigación mediante carta de consentimiento informado. El hecho hoy es que existen un montón de bancos de células de cordón que funcionan en los medios privados, que cobran muchísimo dinero por guardar las células, que no sabemos en qué condición van a estar esas células cuando, si llegara el momento, los quienes las depositaron las necesitan y las van a solicitar. Es otra vez, la regulación está muy en el aire. Entonces, la inclusión y regulación de esta relativamente nueva fuente de regeneración de células y tejidos representa un importante avance científico y ético en el sector salud de nuestro país, ya que al considerar las células madre en la regulación se garantiza un mejor manejo y su control. Y esto sí es un gran avance, muchos países ni siquiera tienen el término en su regulación sanitaria. Lo que sí tenemos que hacer es siempre tener en cuenta, que nunca se nos olvide, que el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales constituyen la base para cualquier planteamiento científico, estemos hablando de lo que estemos hablando. Si no hay vida digna, no puede haber libertad, no puede haber justicia, paz ni progreso alguno en ningún país. Muchas gracias. Si alguien tuviese alguna pregunta, por favor levante la mano para acercarlos. ¿Qué tal? Pues muy interesante, muchas gracias por esta presentación y pues nos deja sin duda a muchos con muchas inquietudes y muchos comentarios. Por ejemplo, mencionaba usted que no es éticamente lo más correcto un consentimiento informado en donde se autoriza hacer cualquier tipo de investigación con el material. Pero por otro lado está el derecho de las personas pues, a decidir qué hacer con su genoma, con su información. Yo puedo decidir hacerlo público, con mi nombre, o sea, que ni siquiera esté anonimizado, ¿no? Y por otro lado, pues el dilema también ético de que si yo comparto y hago público mi genoma,
Si yo tuviera un hermano gemelo idéntico, pues estaría también compartiendo su genoma sin que él lo autorice. O estoy compartiendo la mitad del genoma de mis hijos o el de mis padres, ¿verdad? Entonces, ahí hay cuestiones que yo creo que van a ser siempre muy, muy complicadas de definir. Sí. No es que no sea ético, sino considero yo que no es el modelo más adecuado. No considero que un consentimiento amplio sea el modelo más adecuado, porque yo tengo conocimiento o me explican como donante lo que se puede hacer hoy en día, pero lo que se puede hacer en los próximos años, quien me lo está explicando tampoco lo sabe. Entonces, cuando yo hago un consentimiento abierto, estoy consintiendo a cosas que a lo mejor ni me imagino que se puedan hacer y que de llegar a suceder no estaría yo de acuerdo, pero yo ya di el consentimiento porque no sé el avance científico y tecnológico. Por eso les planteaba yo que el modelo de que sí doy un consentimiento amplio, siempre y cuando el protocolo sea aprobado por un comité de ética e investigación, que va a probar que lo que se utilice esté dentro de los parámetros aceptables en el ámbito científico y ético. Por eso ese modelo me parece un más conveniente. Sí, acepto que lo hagan, pero que un cuerpo colegiado de expertos garantice que va a ser utilizado éticamente. Porque si yo doy mi consentimiento amplio, quién sabe qué es lo que pueda suceder, ¿no? No se está ni siquiera estableciendo que puede ser a través de un protocolo de investigación. Nada más autorizo la utilización futura de mi muestra. En el segundo modelo, autorizo la utilización futura de mi muestra para un proyecto de investigación que sea aprobado por un comité. Por eso me parece el segundo modelo más adecuado. Algo que no mencioné que es muy importante es que dentro del consentimiento tiene que estar también la garantía que al momento que yo quiera retirar mi muestra, la puedo retirar y ya no la utiliza nadie para nada. Adelante, doctor. Sí. Yo también quisiera referirme a digamos, a dos conceptos que tú mencionaste y que se anclan también en lo que preguntaba el doctor Moret, creo yo. El primero es el cambio muy rápido que está ocurriendo. Y ese cambio está ocurriendo a nivel social. Está cambiando la cultura en relación a estos temas. La cultura que originalmente estaba más dominada por el ámbito médico, está empezando a no tener tanto, es decir, a buscar algunos otros cauces a nivel social. Y yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Una primera observación que yo haría, o quiero referirme, y buscaré también tu comentario, es, se han visto que en las encuestas que se hacen a quienes han recibido datos de genética directa al consumidor, no se cumplen muchas de las predicciones en cuanto a efectos negativos que pudiera tener el conocer información potencialmente perturbadora. Y de pasada pondría yo ahí entre paréntesis un concepto que yo he comprobado en mis diálogos con gente al respecto de esto, que depende mucho de la actitud psicológica que tenga la persona. Es un tema personal. No se puede decir que el efecto que tiene en una persona dada es igual que en la otra, depende totalmente de quién es esa persona en su constitución psicológica, y por eso es que el asesoramiento experto sería de las cosas que yo inmediatamente avalaría, ¿no? Y perdón, más allá de que en esta institución, como en todas, creo que tenemos que atenernos a las mejores prácticas del momento y debemos de suscribirlas plenamente. Pero no quiere decir que esas mejores prácticas vayan a permanecer, porque esto va cambiando muy rápidamente. Y me quiero referir al otro tema que sí reta un poco esta perspectiva prevalente y que respetamos, pero que es de origen fundamentalmente médico, que es que solamente se puedan predecir o anunciar cosas que son curables. Yo aquí recurro a la afirmación que hace Michael Snyder, un investigador al que se le ha hecho mucha genómica personal, y que dice que no existe información que no sea accionable. Toda información sólida es accionable, no importa si no es curable. Y creo que todos podemos entender a qué se está refiriendo, ¿verdad? Uno puede hacer cambios en estilo de vida, puede tomar decisiones a pesar de que se le anuncie que tiene una enfermedad incurable. Entonces, el tema tiene alguna evolución que creo que valdría mucho la pena también tener en la discusión. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que inclusive si no se puede curar, se puede realizar la prueba
y la información le puede servir a la persona para modificar estilos de vida que a lo mejor no todos están relacionados con su salud. A lo mejor modifica estilos de vida que no están relacionados con su salud o lo ponen más en riesgo, pero decide aprovechar el tiempo que le queda haciendo cosas que le gustaría hacer más, sabiendo ya qué es lo que va a pasar. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí creo que es importante es que se realizan las pruebas cuando hay sospecha de la enfermedad. No se realizan las pruebas cuando no hay sospecha de la enfermedad y te digo, pues te voy a hacer un montón de pruebas y de la nada te digo, ahora ahí te va la respuesta. Como yo lo entiendo en los dos puntos de vista, que tienen que ver mucho con información y con la capacidad que tiene la sociedad en día hoy de recibir información y de entenderla, lo que sí tenemos que saber es que la sociedad tiene diferentes estratos y desafortunadamente los diferentes estratos tienen diferente acceso a la información. Dentro de la diferencia de acceso a la información que tienen también varía mucho la veracidad de la información que reciben y por último la capacidad del entendimiento de la información. A mí una vez me lo explicaron con un modelo que me pareció muy importante, que es el modelo de un barco, de estos barcos antiguos transatlánticos como el Titanic, que viajaban y que tenían diferentes clases en el barco. Que estaban los de primera clase arriba y que estaban los de quinta, octava o no sé cuántos, mientras más bajabas, más abajo. Entonces la información de lo que sucedía llegaba de primera mano a los que estaban arriba, tenían capacidad de entenderla de cierta forma y de reaccionar a esa información totalmente diferente de los que estaban hasta abajo. Los de hasta abajo se enteraban al último, la información que les llegaba ya era, no entendían lo que significaba y su posibilidad de reaccionar era totalmente diferente a los de la primera clase. Así es nuestra sociedad, ¿eh? Tenemos miembros de primera clase y tenemos miembros de octava clase. Cuando se hundió el Titanic, la mayoría de los que se murieron fueron los que estaban hasta abajo. De los que estaban hasta arriba, se salvaron casi todos. ¿Por qué? Porque tuvieron información a la mano, tuvieron la información completa y tenían la posibilidad de actuar y los elementos para actuar de acuerdo a la información. Y entonces, ¿quién va a proteger a estos miembros de la sociedad que están hasta abajo, que la información que reciben no es completa, que la información que reciben no la entienden y que no tienen los medios para reaccionar cuando la reciben? Y creo que eso es responsabilidad de nosotros, porque nosotros somos los que generamos la información. Adelante, doctora. Yo quisiera, ahorita me acaba de dar además tema para mi pregunta, yo quisiera saber quién tiene realmente la responsabilidad en cada caso. Usted mencionó, por ejemplo, hay un convenio no ratificado por el Senado. ¿Quién se tiene que encargar de que ese convenio lo ratifique el Senado? ¿Quiénes son los que se tienen que encargar de hacer que esta oruga lenta y pesada que es la bioética avance a la velocidad que avanza la tecnología? ¿Quiénes son los que tienen que dar esa información realmente a la población digerida de forma que las personas lo entiendan? ¿Quiénes son esas personas? En nuestra estructura de gobierno, en nuestra estructura de sociedad, ¿quiénes son las personas o quiénes son los organismos o las instituciones que tienen que hacer y que de alguna forma, creo, por como lo evidenció, no están haciendo su tarea? Sí, en realidad la respuesta es que somos todos, ¿eh? Somos todos los actores sociales tenemos que tener una participación. Los países en donde estas cosas avanzan y se mueven rápido es porque existe una gran responsabilidad social y todos los elementos de la vida cotidiana de la gente son compartidos por todos. Pero aquí a lo que nosotros en el caso de la ratificación por el Senado no me parece lógico. Sí, si todos impulsamos, si todos nos manifestamos y todos hacemos presión, yo lo que te puedo decir es, para ellos nunca va a ser considerado un tema prioritario. La Secretaría de Relaciones Exteriores viene presionando porque para ellos es como un triunfo el poder decir se ratificó el convenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en todos los sexenios que han estado desde que se firmó, han impulsado y han sometido iniciativas hacia el Senado para la firma del convenio.
La Comisión Nacional de Bioética, desde que yo tengo memoria, es un punto que lleva al Senado de manera reiterativa, que presiona a través de relaciones exteriores, que presiona a través de todo, y los senadores lo siguen viendo como un punto no prioritario. ¿Por qué no es un punto prioritario? Porque conlleva a tomar decisiones en favor de ciertas posturas de orden moral. Entonces, los senadores de los partidos de la derecha, pues, no están de acuerdo con unas cosas, los senadores de los partidos de la izquierda no están de acuerdo con otras, los senadores del punto del centro, entonces nadie se quiere comprometer. Por eso la decisión tiene que ser una decisión de la sociedad. Si la sociedad se manifiesta en favor o en contra de algo, tiene mucho más posibilidades de moverse que si la sociedad toma una actitud pasiva. ¿Qué es lo que piensa la sociedad mexicana en torno a estos temas? ¿Cuál es el sentir de la sociedad mexicana? Muchas de las cosas que han avanzado es porque ha habido presión de demandas sociales por parte de la sociedad. Generalmente los grupos que se encuentran en el poder tienen muy poca predisposición para grandes cambios y movimientos. Los grandes cambios y movimientos los genera la sociedad. Y entonces los grupos en el poder se mueven para donde la sociedad los está moviendo. Lo que pasa es que tenemos un país con una sociedad muy, muy pasiva. Pero vean los ejemplos en el mundo, lo que la voz de la gente puede lograr. A lo mejor me gustaría poner un ladrillo en ese muro que se levanta. Estaría bien que nosotros dejáramos de utilizar conceptos como moral y religioso interconvertibles. Si nosotros en nuestras exposiciones argumentamos que uno de los puntos de conflicto es cuando inicia la vida, en realidad de eso se está hablando, no es de moral, eso es religioso. No, bueno, la moral es religiosa. No toda. No todo. No, la moral no es religión. A ver, espérame. ¿Existe la moral religiosa? Claro. Existe la moral no religiosa. Pero la moral que está interviniendo en estos aspectos en específico es una moral religiosa. ¿Puede haber moral que no sea religiosa? Por supuesto que sí. Este es un tema de debate de una moral religiosa, que tiene que ver con la santidad de la vida y con muchas cuestiones muy, muy inculcadas en la moral religiosa del pueblo mexicano, que no podemos separar, que es una realidad de nuestro pueblo, es una realidad social en la que vivimos. Podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero no quita el hecho de que sea una realidad. Y la moral religiosa de nuestro pueblo es muy fuerte, y no tiene por qué ser despreciada. Así es la realidad en la que nos tocó. Adelante. Yo tengo una duda. ¿Cuál podría ser un contraargumento a lo que mencionó que sostienen los europeos de que solamente se trata de muestras y no de personas? Y esto, bueno, uno de los contraargumentos que se me ocurre es que estas muestras provienen de organismos, de humanos. Pero, por ejemplo, pienso también en el proyecto del genoma humano, que ni siquiera las personas que dieron sus muestras saben si fueron utilizadas para la secuenciación. Sí, mira, lo que la historia nos muestra es que a través de los años, en nombre de la ciencia, hemos hecho muchas cosas que a lo mejor en su momento no eran mal vistas y eran aceptadas, que posteriormente nos podemos dar cuenta que sí pueden tener un planteamiento y un cuestionamiento ético. Aquí el principio básico es que esas muestras provienen a una persona que las donó, y esa persona tiene el derecho de autorizar para qué las dona y para qué no las dona. Es su derecho, es una donación. Yo estoy donando y estoy decidiendo para qué. Si yo en mi donación lo dono para que se utilicen en lo que sea, está bien. Ahora vamos a ver cuántas de las muestras que se utilizan en algunos lugares o que se han utilizado, siquiera la persona supo que esa muestra que le tomaron, no que donó, se la tomaron, fue utilizada para otra cosa y ni siquiera él sabe que la donó. ¿Está él o no está él en el derecho de saber que algo que le pertenece a él, que salió de su cuerpo, va a ser utilizado sin que él lo conozca? Y el debate puede ser llevado muchísimos años atrás. La primera vez que se cuestionó
la utilización de sujetos humanos para investigación, su autorización, ¿sabes cuándo fue? Fue en los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera vez que se cuestionó si estaba bien o no hacerlo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿tú crees que se hacía investigación con seres humanos? Sí, ni siquiera era un cuestionamiento ético. Si eran prisioneros en cárceles, si eran enfermos mentales, si eran gente tomada como prisioneros en guerra, hacían con ellos lo que querían, o si eran esclavos, hacían con ellos lo que querían, y nadie se cuestionaba si éticamente era correcto o no. No era un planteamiento ético hasta los juicios de Nuremberg. ¿Eso hace que porque antes lo hacíamos así estaba bien? No, ahora reconocemos que está mal. Lo mismo con las muestras. Si antes utilizábamos las muestras que llevaban una persona y se las tomaban en un laboratorio clínico y quedaba guardada, y se utilizaba y él ni siquiera sabía que se utilizaban para otra cosa, y en ese momento estaba bien y no era cuestionado, no quiere decir que ahora que tenemos un mayor entendimiento, un mayor cuestionamiento, y nos damos cuenta que las personas tienen derechos, que cada vez las demandas de los derechos, como dijo el doctor Soberón, la gente cada vez está más informada, y mientras más informada está, demanda más derechos. Y uno de los derechos que demandan es, si vas a utilizar mi muestra, pídeme permiso. ¿Y pídeme permiso para qué? Adelante, doctor. Ahí está. Quisiera abrir un poco la discusión para saber su opinión acerca de, por un lado está lo que exige la población que quiere saber para qué utilizan su información y tal vez los alcances, pero por otro lado parece haber al mismo tiempo una sociedad que en realidad no le interesa tanto saber qué es lo que pasa con sus datos. Pongo un ejemplo. Si lo analizamos desde la perspectiva del Big Data, en realidad nuestra información genética sería algo parecido. Si uno, por ejemplo, abre un correo electrónico de Gmail, uno acepta los términos y condiciones. Y al hacer eso, Google, por proveer un correo electrónico, ahora tiene acceso a la información que nosotros intercambiamos con nuestros conocidos. Pueden ver nuestro correo electrónico. Cada vez que utilizamos el buscador Google, Google además nos da ads que son como custom de las cosas que hemos buscado antes. Si uno, para no irnos muy lejos al Big Data, si uno va al IMSS y tiene alguna consulta en el IMSS, casi uno de los primeros pasos que debe de seguir es ir a que le tomen una muestra de sangre en el IMSS. Y uno va porque quiere la consulta y da una muestra de sangre. En realidad, nunca uno pregunta ¿para qué me van a tomar sangre? Es como lógico que si uno va al IMSS y quiere una consulta, le tomen sangre, porque ahí están los doctores que toman sangre, por si en algún momento se necesita saber algo. Los datos que se obtienen del Big Data, las correlaciones que se obtienen del Big Data, muy probablemente cuando se obtuvieron los datos no se sabía lo que se podía obtener de ellas. Y aún así, las sociedades están de acuerdo en acceder a esos recursos, a pesar de que su información pueda ser usada de una manera en la que ellos no lo permitieron, porque tampoco se conocía. Entonces, si lo llevamos ahora al término genómico, ¿dónde está la balanza? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí el punto es que hay a quien no tiene ningún problema de que se utilice y se comparta la información, pero sí puede haber alguien que sí tenga problema. Digamos que el 90% no tiene problema y el 10% sí. Bueno, pues a todos les tienes que dar la alternativa de decidir si sí o si no, aunque sea nada más un 10%. Y para eso está el consentimiento informado. Yo te digo, tú tienes la disposición de
donarlo, que se utilice, que se distribuya y eso. Y si tú eres uno de esos ciudadanos que no tiene problema, aceptas. Pero le tienes que dar la opción. La opción no es del investigador, la opción es de la persona. Aquí lo que tú estás diciendo no se contrapone con lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo que se haga, pero que se haga de tal forma que la gente lo autorice. Y tú mismo lo dijiste, cuando abres tu cuenta en Google, ahí te lo dicen y tú aceptas. Si no quieres, y yo tengo muchos amigos que no quieren, no aceptan. Pero tú tomaste la decisión. No Google llegó y te sacó tu información sin que tú hubieras puesto el clic en acepto las condiciones. Con Google, a través de un formato, un palomeo y un enter, accediste, diste tu consentimiento. Es lo mismo que vas a hacer con los pacientes, les vas a pedir que el palomeen, consiento y que se haga. Y los que no, no lo hacen. Pero lo ético es preguntarlo. Y cuando no es ético, y además es muy molesto, es como cuando tú accedes a un servicio, el que sea, el banco o lo que sea, y alguien fue y tomó la base de datos del banco, en donde está tu correo electrónico, tu teléfono, y te marcan por teléfono 3, 4, 5 veces al día y te mandan correos electrónicos para ofrecerte cualquier cantidad, que el seguro, que esto, que el otro y que aquello, y tú no accediste. Y tienen tu información y te está creando una molestia. ¿No les ha pasado a ustedes? Todos los días pongo un nuevo número bloqueado en mi celular y al día siguiente me llaman de otro. Y eso es una violación a una privacidad que yo no accedí que fuera violada. Y reconozco lo molesto que es, aunque me digan, bueno, es una sola llamada de teléfono, y si lo que te hablan ofrecer no lo quieres, le dices que no, ¿en qué te afecta? Pues me afecta porque están haciendo algo que yo no consentí. Adelante, doctora. Yo aquí me quisiera referir a dos tipos de análisis genómicos. Aquellos que tienen una implicación directa en el diagnóstico del paciente, y aquellos que están en este momento en investigación de alguna enfermedad y que no hemos podido todavía traducir el conocimiento al manejo del paciente. En los primeros, donde el paciente debería de tener acceso a todo este tipo de información, usted mismo lo dijo que ni en los mismos hospitales, por ejemplo los pediátricos, como el Instituto Nacional de Pediatría o el Infantil de México, tienen o las herramientas o la tecnología adecuada para poder dar acceso a esta información a todos los pacientes. O el Instituto Nacional de Perinatología, donde muchos de los familias en riesgo a tener alguna enfermedad monogénica podrían ser candidatos a que se les hiciera un diagnóstico prenatal, resulta que no tienen acceso y también cuando lo tienen no hay una solución. Por eso pues el diagnóstico prenatal se hace más por ansiedad materna que por complicaciones monogénicas. No hay una solución para esas pacientes. Se han diagnosticado muchas pacientes con fetos que traen alguna enfermedad monogénica y simplemente pues el problema no se soluciona. Hay que tener el hijo con enfermedad monogénica. Y todo este rollo es únicamente para preguntar qué estamos haciendo nosotros como Secretaría de Salud para poder dar acceso a este tipo de familias que realmente ya es tangible el efecto que puede tener el estudio de su genoma en su salud. ¿Qué estamos haciendo como Secretaría de Salud? O sea, la crítica es sana cuando hay una tarea atrás que tiene que resolver el problema que existe. Y yo veo un problema grave y la experiencia, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, ese laboratorio que existe ahí de biología molecular o de genómica en este momento fue pionero en este país para hacer este tipo de estudios y se dejó caer, o sea, lo dejamos caer. O sea, yo no entiendo qué estamos haciendo como Secretaría de Salud para resolver estos problemas.
Sí, yo creo que nos rezagamos muchísimo, nos quedamos dormidos. A lo mejor fue, bueno, no a lo mejor, yo creo que se pensó que con la creación de este instituto se iba a poder solucionar en gran parte la problemática y demanda y generación de conocimiento importante, pero lo que faltó fue estimular a nivel local los servicios de genética para que hubiera una aplicación práctica del conocimiento. Yo creo que nos quedamos dormidos. Para mí es un tema muy importante y yo no quito el dedo del renglón, pero pues también hay un sesgo de que yo soy genetista, entonces como es mi ámbito, pues por eso protesto, porque lo conozco y porque sé y porque me interesa, y sí me lo tomo muy personal, además de profesional. Yo sí he insistido en los hospitales pediátricos de que tiene que haber mucho más desarrollo de sus unidades de genética. Lo que mencionas en el Instituto de Perinatología es una situación que vengo discutiendo y haciéndoles el enfoque nada más desde el punto de vista ético, ya no científico, que en un Instituto Nacional de Perinatología se realice diagnóstico prenatal por protocolo en mujeres mayores de 35 años, en donde el riesgo específico que se está hablando es para trisomías y sobre todo trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, para dar el diagnóstico a la mujer y después que en sus políticas institucionales el instituto diga que no hay interrupción del embarazo, entonces ¿para qué haces la prueba? Es únicamente con fines académicos y éticamente reprobable. Lo único que le generaste a esta persona es un problema, que además no estás dispuesto a resolverle y dices, ahora ve a otro lado para que te lo resuelvan. Es algo que yo vengo abogando desde hace mucho tiempo, y esas políticas tienen que cambiar. O dejan de hacer el diagnóstico prenatal, o asumen las consecuencias de hacer un diagnóstico prenatal, eso es lo éticamente correcto. Tienen que tomar algunas de las decisiones, pero llevan así 20 años. Y hasta ahorita no ha habido forma de que cambien esas políticas. Pues yo creo que todos los que nos dedicamos a genética, genómica y demás, pues tenemos que impulsar que esto crezca a nivel nacional, no nada más en un instituto, sino es una demanda de todas las instituciones de salud. Y los ejemplos que yo les puse son en institutos nacionales de salud. Imagínense cómo están los hospitales generales fuera del ámbito de la alta especialidad. Los servicios de genética no han de llegar ni siquiera